Gloria al Señor, amén. Estamos realmente contentos por la presencia del Señor en medio nuestro, amén. Gloria a Dios. Y queremos también dar, la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos que están aquí, todos acompañándonos, congregándonos en la casa del Señor, ¿no? Y todos ya somos parte de la familia y bienvenido a nuestro querido hermano Manuel. Nuestro hermano Manuel, gracias por estar aquí con nosotros también en esta tarde. Bien, hermanos, hoy día vamos a empezar otra serie y vamos a estar durante todo este mes compartiendo acerca de la obra del Espíritu Santo, amén. Y Dios ha prometido, ¿no?, esta bendición para la iglesia del Señor, para cada uno de nosotros. Y es necesario que, hermanos, que nosotros todos podamos saber y comprender el ministerio del Espíritu Santo, ¿no?, en la obra de la iglesia del Señor. Y hoy vamos a compartir acerca de la promesa del Espíritu Santo, una promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo a su discípulo. Y quisiera, por favor, antes de entrar, ¿no?, en la introducción del tema, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, para dar lectura a la palabra del Señor desde el versículo 15 al versículo 26. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 al versículo 26. Bueno, ahí los que puedan seguir también en la pantalla. Y si tienen su Biblia, es bueno conferir en su Biblia porque la palabra de Dios, su Biblia, es la que usted va a escudriñarla, la va a estudiar, y es bueno que usted sepa dónde no se ubican estos pasajes para que luego cuando usted vaya a su hogar pueda meditar en ella. Y aún así, si es que usted quiere refrescar este mensaje se está poniendo también en YouTube. Y la página es Iglesia Cristiana Cristo Vive en USA, ¿ok? Es de Estados Unidos. Iglesia Cristiana Cristo Vive en USA, y ahí usted va a encontrar todos los mensajes que estamos dando domingo a domingo, y de esta manera usted puede en el hogar, ¿no?, si tienen ahí la bendición de tener un internet, entonces como familia pueden estar también meditando acerca del mensaje que estamos compartiendo hoy. Bien, entonces, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, a partir del versículo 15 al versículo 26, yo voy a dar lectura a este pasaje, y luego después, todos juntos, vamos a dar lectura al 15 y al 16. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aleluya. El que no me ama, no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a leer todos juntos el versículo 15 y versículo 16, ¿ok? A la voz de 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ponernos de pie para poderlo decir bien, ¿ok? Estamos declarando la palabra del Señor, amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y cuando nosotros la declaramos con nuestros labios, esta palabra, hermanos, cumple sus propósitos en nuestras vidas y especialmente en este lugar hoy en día. Ok, entonces todos juntos una vez más. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, y una vez más, Señor, nos sometemos a ella. Espíritu Santo de Dios, sé tú con nosotros, guiándonos, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, Padre, y queremos estar atentos, Señor, a nuestro corazón, con nuestro corazón, Padre, para recibir lo que tú has preparado para nosotros en esta tarde. Bendice a tu pueblo, Señor. Tú, Señor, darás respuestas, Señor, a tus hijos de acuerdo a su necesidad. Padre, lo bendecimos y bendice, Señor, tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta, hermanos, no es la primera vez que en las páginas de las Escrituras de la palabra de Dios se menciona al Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos de la Biblia, desde Génesis, siempre se ha hablado, ¿no?, del Espíritu Santo, y siempre su presencia ha sido evidente a través de toda la historia y sobre todo lo que la Escritura nos enseña. Sin embargo, el Señor en este pasaje introduce una nueva época, una nueva era de la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Y es así como Cristo empieza a enseñar a los discípulos algo que sería el ministerio de la tercera persona de la Trinidad. El tema que se introduce en este pasaje que hemos leído en adelante nos va a llevar, hermanos, a cómo nosotros aprender y saber cuál es la doctrina del Espíritu Santo en la iglesia en este tiempo. Y ese es el tema que nosotros vamos a tratar. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. La obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. La obra del Espíritu Santo en este mundo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Amén. Este es el tiempo de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber, entender y conocer cómo es su obrar y cómo es que el Espíritu Santo opera y quiere operar a través de su iglesia. Hermanos, este Evangelio de Juan es un evangelio muy particular. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento se encuentran los 4 primeros libros de la Biblia que se llaman los Evangelios. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y está el Evangelio según San Juan. Ahora, es interesante de que cada evangelio tiene su particularidad. En el siguiente slide, ahí vemos que Mateo es el evangelio para los judíos. Por eso que nosotros vemos en este evangelio de Mateo que empieza con una genealogía y se usan muchas citas del Antiguo Testamento para que los oyentes que están leyendo el Evangelio de Mateo, entonces ellos entiendan y aún ellos conocen acerca del Mesías que se hablaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, el Evangelio es más corto.
no se menciona nada de una genealogía, no se menciona nada del nacimiento de Jesús, sino es un evangelio muy sencillo y dinámico que está orientado a los gentiles, en ese tiempo a los romanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se presenta a Jesús, ¿no?, como el siervo, el Jesús, ¿no?, de milagros. Entonces se les trata de dar este mensaje. En cambio, Lucas, que es el autor también del libro de los Hechos, como estamos estudiando los días jueves, estamos estudiando el libro de los Hechos, Lucas y Hechos es un solo libro, o sea, un solo mensaje dividido en 2 tomos. Entonces Lucas está más bien dirigido a los griegos, y él hace todo una narración ordenada, ¿no?, una investigación exacta de cómo sucedieron los hechos en el tiempo de Jesús. Y Juan es muy diferente a estos 3. Por eso que cuando ustedes estudien la palabra, van a encontrar que Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos. Ahora, ¿qué significa esta palabra sinóptico? Esta palabra sinóptico significa ver con un mismo ojo. En este caso, Mateo, Marcos, Lucas siempre vieron con un mismo ojo, ¿no?, la historia de Jesús. Ellos narran la historia de Jesús con sus hechos, todo lo que aconteció, obviamente en diferentes ángulos, pero narran lo mismo. Sin embargo, el evangelio de Juan es muy diferente a estos 3. Este evangelio da una perspectiva de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y de una manera especial enfoca la deidad de Jesús. Por eso de que una de las características que vemos en el evangelio de Juan es de que en los evangelios sinópticos vemos muchos milagros, vemos muchas enseñanzas a través de las parábolas, pero en el evangelio de Juan, hermanos, Juan solamente escoge 7 milagros que él le llama señales. Bien escogido, que solamente lo fundamenta en todo el libro de la Biblia de los muchos milagros que el Señor hizo, porque Juan en el capítulo 21, él mismo dice en su libro que estas cosas se han escrito para que nosotros creamos que tenemos vida eterna. Y dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, dice que no cabrían todos los libros del mundo para poder escribir todos los hechos de Jesús. Pero estas cosas se escribieron para que nosotros creamos y tengamos vida eterna. Y él selecciona solamente 7 señales, ¿no? Recuerdan, ¿no?, las bodas de Canaán, la conversión del vino, la curación del paralítico, ¿no?, en el estanque de Bethsaida, la resurrección de Lázaro, y etcétera, etcétera, ¿no? Milagros muy específicos que él señala, son 7 milagros, o que le llaman como señales que él desarrolla. También, hermanos, una de las cosas muy particulares del Evangelio de Juan es de que él narra diálogos muy largos con personajes. Por ejemplo, en el capítulo 3, Jesús y Nicodemo hace toda una narración bien larga, ¿no?, lo que no mencionan los otros evangelios. Jesús con la mujer samaritana. O sea que es un evangelio más personal, donde narra diálogos largos. Por ejemplo, ¿no?, cuando habla acerca de Jesús, el buen pastor. Entonces, cuando nosotros nos llegamos a este capítulo 14, hermanos, este capítulo 14 del Evangelio de Juan en adelante trata una forma personal con sus discípulos. Son las horas antes de que Jesús entregara su vida por nosotros. Mire, a partir del 14 ya están faltando horas para que el Señor sea entregado. Por eso que vemos el 14, el 15 y 16 hablando acerca de sus discípulos, hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y luego vemos en el capítulo 17, todo el capítulo 17, ¿no?, orando Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahí encontramos en todo el capítulo 17 la oración que el Señor hizo en el huerto de Getsemaní, lo cual no menciona, ¿no?, en detalle los otros evangelios. Entonces, hermano, cuando Jesús empieza este diálogo, no íntimo
con sus discípulos, Él comienza a anunciarle acerca de la necesidad de que Él tenía que partir, que Él tenía que morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y ascender a los cielos para estar a la diestra de Dios Padre. Obviamente que los discípulos no entendían mucho acerca de este mensaje y estaban obviamente preocupados, tristes, y Jesús comienza a alentarles con palabras muy bonitas, ¿no? Empezando desde el primer capítulo, del primer versículo del capítulo 14, él dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? ¿No creéis en Dios? Cree en mí. No, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Entonces, hermanos, comienza a alentarle con lindas palabras, ¿no? Un Jesús amoroso, ¿no? Entendiendo la tristeza y la preocupación natural de sus discípulos al escuchar que Él tenía que morir, pero que no escuchaban que iba a resucitar. Lo explicamos, ¿no? Acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero el Señor en su consuelo le dice: mire, tranquilo nomás. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y comienza el versículo a mencionar acerca de los propósitos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Aquí he hecho una lista de 10 en base a lo que encontramos, ¿no?, en la palabra de Dios, sobre todo en el momento en que Jesús dio la enseñanza. ¿Cuáles son los propósitos que vamos a ir detallando durante todas estas semanas? Primero, dice que el propósito del Espíritu Santo para la iglesia, para el creyente, es de que estaría con nosotros. Está para ayudarnos. Está para enseñarnos. Vamos a ir desglosando cada palabra, porque es importante que nosotros sepamos el significado y podamos entender cuál es el propósito del Espíritu Santo para nuestra vida. Para recordarnos lo que Jesús hizo, para dar testimonio de Jesús, también convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nos guiará a la verdad, nos revelará lo por venir, glorificará a Jesús, nos investirá de poder. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este es el propósito del Espíritu Santo por el cual Jesús comenzó a enseñarle y a manifestarle. Por eso es que cuando vemos ahí en el capítulo 15, y ese es el versículo que vamos a estar nosotros desarrollando en esta tarde, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algo, hermanos, que nosotros tenemos que ir meditando cuando estemos desarrollando acerca de la obra del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo para la iglesia, es de que siempre hay una demanda que siempre Dios va a hacer a su iglesia. Una demanda para que la obra del Espíritu Santo se haga en una manera manifiesta y real en tu vida. Y es la que encontramos en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las características del Hijo de Dios, hermanos, es que nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Y qué cosa es guardar sus mandamientos? Es obedecerle. Es estar aprendiendo de ella a la luz de su palabra, estar conociendo la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando uno busca a Dios por medio de su palabra, es una muestra de que nosotros le estamos diciendo al Señor: Señor, te amo, porque yo me deleito en tu palabra. Señor, yo te amo porque estoy conociéndote, estoy sabiendo de ti por medio de tu palabra. Entonces, cuando un hijo de Dios está obedeciendo su palabra, está escudriñando, está buscando su presencia por medio de su palabra, entonces Dios se siente amado. Él nos ama, amén. Pero Dios también necesita ser amado por nosotros.
Él quiere que nosotros le amemos. Él se regocija, hermanos, cuando sus hijos le aman. Cuando uno puede expresar con nuestras vidas, ¿no?, esa respuesta de amor por todo lo que el Señor hace por nuestra vida, solamente obedeciendo. Y dice que cuando nosotros, hermanos, amamos al Señor y estamos obedeciendo su palabra, la promesa que el Señor hizo a sus discípulos era, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Bien, hermanos, lo que sabemos que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, fue escrito en el idioma griego. Y yo ya le he compartido en muchas oportunidades que el idioma griego es muy rico en expresiones. Cada palabra expresa muchos pensamientos. En cambio, sabemos que nuestro idioma, para expresar un pensamiento, tenemos que usar muchas palabras. Entonces, cuando se ha traducido del original, que es el griego, que las escrituras que fueron escritas originalmente, a nuestro idioma, al castellano, entonces los traductores han tratado de buscar una palabra que se acerque más, ¿no?, al texto original, pero que no exprese en su totalidad lo que el mensaje de Dios dice. En el siguiente slide vamos a explicar esto. Cuando Jesús le hablaba, y recuerden, miren el contexto que hemos estado hablando. Los discípulos están tristes, están preocupados. Jesús le anuncia su muerte, se va su amigo, se va su amo, aquel que les da palabras de vida, palabras de consuelo, se está yendo. Y ellos se sienten como que van a estar abandonados. Ese es el contexto en que se encontraban los discípulos, y Jesús les dice una palabra, dice, os dará otro consolador. Esta palabra otros, en el idioma original significa aios, que quiere decir alguien que está junto a uno. En otras palabras, uno de la misma esencia, del mismo carácter, de la misma personalidad. Lo que Jesús le estaba diciendo, no se preocupen, porque el Espíritu Santo es tan idéntico como yo. Jesús es Dios, amén. Entonces diciendo, el Espíritu Santo también es Dios. Él tiene la misma divinidad, tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad. Entonces los discípulos, cuando les hablaba a Jesús que va a venir otro consolador, le estaba dando en su mente de que ellos no iban a notar la diferencia de la ausencia de Jesús con la presencia del Espíritu Santo. Y le dice que era otro consolador. Esa palabra consolador significa paracletos. Es una palabra griega que en el español se ha traducido consolador, otros lo ponen abogado. Y efectivamente, hermanos, la palabra paracleto no solamente significa aquel que te consuela, no por un momento en que tú te encuentras afligido, que tú te encuentras triste, te sientes agobiado y viene el Espíritu Santo, te consuela para animarte. No solamente el pensamiento de esta palabra quiere dar a entender esto, sino que también es el abogado, no aquel que nos ayuda. Podemos pasar al siguiente slide. Dice, es uno que está siempre al lado del otro para representarle, para defenderle como abogado, ¿no?, intercediendo por él. Por eso que la misma palabra la encontramos en 1 Juan, en el capítulo 2, versículo 1, que tenemos abogado para con Dios a Jesucristo el justo. Amén, nosotros. Entonces esa palabra abogado es también paracleto. Entonces, no solamente es quien Dios te va a consolar, sino que es alguien que te va a defender, el que te va a pelear por tu causa. No solamente tiene ese sentido, sino que el paracleto es también como un médico que está vendando las heridas de un enfermo. Cuando una persona que está postrada en una cama, viene el médico y comienza a curarle con el propósito de ¿qué? De sanarlo,
de que esa persona sea levantada. Dice que el Espíritu Santo va a ser así con nosotros también. Dice que esa palabra paracleto también significa que es una madre que acude presurosa al llanto de su hijo. Cuando una madre escucha, ¿no?, el llanto de su hijo, inmediatamente, ¿no?, deja automáticamente todo lo que está haciendo por acudir, ¿no?, ante la necesidad del llanto de un niño. Entonces, el Paracleto, el Espíritu Santo, va a ser así también con nosotros, que en el momento en que nosotros estemos necesitando, el Espíritu Santo se va a hacer presente en tu vida. Amén. Entonces, es aquel que está a tu lado para consolarte, para ayudarte y para suplir todas tus necesidades que tú puedas tener. Hermanos, por eso es que el Espíritu Santo, hermanos, es una persona, no una influencia. Muchos están tratando de enseñar de que solamente el Espíritu Santo es una fuerza, es algo que influye en tu vida. No, hermanos, el Espíritu Santo es una persona, es una deidad que va a hablar a nuestro corazón, que nos va a ayudar, que nos va a defender, que nos va a cuidar a cada uno de nosotros. Hermanos, en la nueva época del Espíritu, el Espíritu Santo ya no los abandonaría como el Maestro lo estaría haciendo. Dice la palabra de Dios que hemos leído ahí en el pasaje, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Antes, hermanos, de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo solamente venía para ciertos propósitos en la vida, ¿no?, de algunos reyes, de algunos profetas, pero su labor solamente era en un momento su presencia y se iba. No era su presencia permanente. Por eso que ahora la promesa del Señor era que era necesario que Él fuera llevado a la presencia del Señor, fuera llevado a los cielos, Jesús, para que el Espíritu Santo de Dios venga, ¿no?, a nosotros. Amén. Qué bendición, hermanos. Tenemos, hermanos, esta bendición. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Dice el versículo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, ya sabemos, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Este es algo muy importante que nosotros entendamos, hermano. La verdad, hermanos, es la realidad absoluta de Dios. Dios es verdad. Dios es verdad. Por eso que Jesús dijo: yo soy la verdad. Y el Espíritu Santo es la verdad. Siempre el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, te va a llevar a la verdad. ¿Por qué? Porque esto va a ir en contraposición de las cosas que el enemigo pueda venir a tu vida. Jesús dijo en Juan el capítulo 8 que el diablo es padre de toda mentira y él es mentiroso desde el principio. Entonces, las armas que el diablo va a usar en la vida del creyente y de la iglesia es la mentira. Él va a usar su mentira, que es su arma, para poder sacarnos a nosotros de la verdad. Porque Jesús es la verdad, Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Y la verdad es la que te va a hacer libre, como dijo el Señor Jesús. ¿Pero libre de qué? Del engaño de Satanás, de la mentira. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que nosotros preocuparnos por conocer la verdad. Por eso que Jesús nos anima a que nosotros guardemos sus mandamientos. Que siempre estemos nosotros aprendiendo su palabra del Señor. Porque la palabra de Dios te va a quitar, ¿no?, el engaño de Satanás que él ha estado introduciendo en tu mente por años. Porque nosotros, la mayoría de nosotros hemos estado lejos de Dios. Y muchas veces aún los cristianos dentro de la iglesia seguimos estando lejos de Dios. Estamos desconociendo muchas verdades de la palabra de Dios y estamos siendo engañados por el enemigo.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer la verdad. Y el Espíritu Santo de Dios, que es la verdad, nos va a ayudar a nosotros a que la mentira sea descubierta en el nombre de Jesús. Que el engaño de Satanás sea manifiesto para que tú lo reprendas y lo rechaces de tu vida y lo quites de tu vida, porque eso no va a traer ninguna bendición para ti ni para la iglesia del Señor. Tenemos que conocer la verdad, hermano. El Espíritu Santo es la verdad. Él no solamente prometió otro consolador, el defensor, sino que el Espíritu Santo también va a garantizarnos que cuando nosotros, hermanos, estemos estudiando la palabra de Dios y comenzamos a nosotros a discernirla de ella, por el medio del Espíritu Santo, nos va a dar el entendimiento verdadero que necesitamos. Por eso que nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, es el Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar a la verdad. Vamos a conocer la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Fíjate qué linda promesa que el Señor nos ha dado para nosotros. No solamente el Señor está con nosotros por su presencia, por medio del Espíritu Santo, sino que Él nos va a ayudar a nosotros a que podamos descubrir las artimañas que el enemigo pueda levantar en contra de los propósitos de Dios. Estará en vosotros, ¿no? Esta frase es evidencia de que el ministerio del Espíritu Santo iba a ser diferente. No solamente iba a estar sobre los creyentes, ¿no? Como explicamos en tiempos pasados, sino que iba a estar con nosotros permanentemente en nuestros corazones. Aleluya. ¿Usted puede entender esto, hermano? Tienes al Espíritu Santo en tu vida. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para ti? El Espíritu Santo está en tu vida. ¿Qué significa para ti? Esa es la presencia de Dios en tu vida. Hermanos, esto es algo hermoso. Y muchas veces nosotros no lo estamos entendiendo porque no lo estamos conociendo. Porque no estamos conociendo la verdad. ¿Qué cosa es lo que trata de hacer el diablo? Es separarnos de la presencia de Dios. Por eso que el diablo pone muchas distracciones para que nuestro corazón se enfríe, nuestro corazón se endurezca, seamos insensibles al obrar del Espíritu Santo. A veces pasan los días, ni nos acordamos de que la presencia de Dios está en nosotros. Estamos preocupándonos por las vanidades de esta vida, por las cosas que este mundo nos ofrece. Y tanto nos abocamos, como no decía Eclesiastés, ¿no? Jeremías ahí cuando escribió Eclesiastés. La vida es una vanidad. Y esta vanidad nos distrae de las cosas de Dios. Estamos más preocupados, ¿no? Por las cosas, por el trabajo que tenemos, y tenemos que trabajar duro porque tenemos que pagar, ¿no? El carro que no hemos comprado, la casa que no hemos comprado, ¿no? Y que está bien, eso está correcto, ¿no? Buscar las cosas buenas que Dios te ofrece en este mundo para que nosotros las disfrutemos. Pero se vuelve vanidad cuando tú enfocas toda tu fuerza y todas tus preocupaciones en aquellas cosas que son temporales. Porque desnudos venimos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. ¿Qué vamos a llevar ahí en los cielos? ¿Vamos a llevar nuestro carro? Espérate, voy a empaquetar mi carro, espérate, Señor, ¿no? O espérate, voy a empaquetar mi casa para irme allá. ¿Vamos a llevar las cosas materiales, las cosas que obtenemos en esta vida? No lo vamos a llevar, nada vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, hermanos, construir en los cielos? Las cosas que son eternas.
aquellas que a Dios le agradan. Hermanos, Dios te va a bendecir, tú vas a poder disfrutar, pero que estas vanidades, que estas cosas no te distraigan, hermanos, de los propósitos de Dios. Los jóvenes están estudiando, tienen metas para hacerse profesionales, bien, pero que esto no quite que tú adores, busques la presencia de Dios. Está bien que nosotros tengamos trabajo, que podamos progresar en nuestro, eso está bien, pero que estas cosas no te distraigan, hermanos, de buscar la presencia de Dios. Porque si eso te distrae y te apartan de las cosas de Dios, hermano, entonces es vanidad. Es vanidad. ¿Cuántas veces, hermano, estamos teniendo los martes culto de oración? ¿Qué te impide venir a orar como iglesia? ¿Por qué no vienes a orar en la iglesia? Es la presencia de Dios. Si Dios te ha traído a esta iglesia, es para que juntos podamos unirnos, unánimes en los propósitos de Dios. ¿Cómo vamos a crecer si solamente estamos de domingo nada más? Tenemos que unirnos, mis queridos hermanos, juntos. ¿O es que la vanidad te está alejando de que tú puedas tener comunión con Dios, comunión con la iglesia donde Dios está puesto para orar? ¿Por qué no vienes a estudiar la palabra de Dios? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo que te va a dar la libertad, que te va a demostrar de que tú amas a Dios. ¿Por qué no vienes? ¿Qué es lo que te distrae? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a darnos, hermanos, la fuerza, quitar esos impedimentos que el diablo pone en nuestro camino para que nosotros no hagamos lo que a Dios le agrada. Dios estableció la iglesia, hermanos. Dios no nos ha hecho a nosotros llaneros solitarios, ¿no? Bueno, los jóvenes no saben quién será ese personaje, pero los más antiguos le hemos conocido ese personaje, ¿no? El llanero solitario, ese que tenía su antifaz con su caballito blanco, ¿no? Y tenía ahí su amigo toro, un indio, ¿no? A su lado. No sé cómo será en inglés, pero nosotros lo conocíamos como el llanero solitario y toro. Pero aún y el llanero solitario estaba solo. Tenía toro a su lado, ¿no? Entonces, hermanos, el hombre por naturaleza es un ser social. El hombre no puede caminar, andar, vivir solo. Siempre está buscando cómo asociarse con otros seres humanos, ¿no? Igual los animales, de la misma manera. Entonces, Dios nos ha hecho así. Por eso es que Dios estableció la iglesia. Si no, no hubiera dado la iglesia, a cada uno nos hubiera dado una responsabilidad particular y punto. Pero ¿por qué Dios formó la iglesia? ¿Por qué es necesario, hermano, que como iglesia estemos unidos para hacer los propósitos de Dios? Si no estamos unidos, hermanos, ¿cómo Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros vamos a pretender tener un lugar lleno de vidas transformadas por el poder de Dios? Hermanos, necesitamos personas que aconsejen, personas que estén sirviendo, dando la bienvenida a los hermanos que vienen. Necesitamos hermanos que estén discipulando, hermanos que estén alabando al Señor, que estén predicando también. Tenemos que hacerlo, hermanos, todos. Porque si no lo hacemos, ¿cómo Dios va a enviar las almas? Va a venir las almas, no va a haber quien lo disipule, quien lo aconseje, quien lo ayude, quien lo anime, quien lo fortalezca, quien lo visite. No va a haber. Y la responsabilidad no solamente del pastor, somos de todos. El pastor no engendra ovejas. ¿Quién engendra las ovejas? Las ovejas. Que en sentido figurado también yo soy oveja, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que juntos trabajar. Tenemos que dejar de que el enemigo nos engañe y que nosotros podamos, hermanos, descubrir la verdad en nosotros. Él estará en nosotros. Dice la palabra de Dios ahí, mas el Consolador, el Espíritu
a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os he mandado. Esto está en el versículo 26. Versículo 26. Estamos viendo otras. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Que Él nos va a enseñar todas las cosas. Él nos va a enseñar todas las cosas. Hermanos, Él nos va a revelar sus propósitos para su iglesia, para tu vida. El Espíritu Santo, Él es el que va a guiarnos para que nosotros comprendamos todos los propósitos de Dios, todo lo que Dios ha preparado. Y cuando se dirigía a sus discípulos, recuerden que sus discípulos no conocían mucho del Señor. Y en 3 años ellos no podían aprender todo. Pero para esto vino el poder de Dios. Ellos fueron investidos del poder de lo alto, que cuando el Espíritu Santo comenzó a enseñarles, el Espíritu Santo comenzó a hablar por medio de ellos y se fueron llenos de sabiduría, y cómo predicaban la palabra con elocuencia, no con sabiduría. Y nadie podía retener la palabra del Señor que ellos predicaban, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, y era el Espíritu Santo de Dios quien les enseñaba todas las cosas y les iba a recordar todo lo que yo os he dicho. Como encontramos los evangelios, todo lo que se narra aquí en la palabra de Dios, detalle por detalle. Qué interesante, hermano. Es porque el Espíritu Santo de Dios inspiró a estos hombres de Dios a escribir las Escrituras, como es en 1 Pedro, en el capítulo 1. Fue el Espíritu Santo de Dios, hermano, que hizo recordar a estos hombres los hechos de Jesús, la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo es muy importante, y Dios también, hermanos, quiere manifestarse en la vida de los hijos de Dios. Pero, como dije al principio, ¿cómo es que nosotros vamos a poder ser sensibles a la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a poder operar en nuestras vidas? ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios va a poder tener la libertad de guiarnos hacia sus propósitos? Como dice ahí en la palabra de Dios en el versículo 21, dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, fíjese que será amado por mi Padre, y yo lo amaré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros amamos al Señor. Es una consecuencia, hermano. Si bien es cierto, Dios nos ama, pero Dios solamente tiene misericordia de nosotros. Pero Dios quiere tener un amor sincero con nosotros. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Pero la manera en que Dios va a poder obrar y tener una relación íntima con nosotros, cuando nosotros le permitamos tener esa relación íntima en nuestra vida. Y cuando nosotros lo hagamos, Él se va a manifestar. ¿Cómo te manifestarás en nosotros y en el mundo? Jesús le responde, le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y mi Padre otra vez le amará. Y dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué muchas veces, hermanos, no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces pasamos el día como cualquier otro día? Como que si Dios no existiera. Porque no estamos, hermanos, buscándole a través de sus mandamientos. No le estamos amando. Y Dios no se va a manifestar en tu vida, hermanos, si es que nosotros no estamos respondiendo a los propósitos de Dios. Si es que nosotros no le estamos obedeciendo, si es que nosotros no estamos cumpliendo sus mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, como iglesia tenemos una responsabilidad. Dios prometió su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Qué es lo que
puede estar impidiendo el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una de las cosas, hermano, que puede impedir el obrar de Dios en nuestra vida por su Santo Espíritu es el pecado. Es el pecado. Santiago, fíjese, dice la palabra de Dios en el 4:17, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Fíjate, no solamente es pecar, es ir en contra de los mandamientos del Señor, hacer las cosas que a Dios no le agrada y hacer las cosas que al diablo le agrada, y pecar, no contra los mandamientos de Dios, sino que también la Biblia dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, también es pecado. Porque si Dios nos manda que tenemos que obedecer su palabra, que tenemos que guardar su palabra, y no lo estamos haciendo, estamos pecando, porque estamos siendo desobedientes a los mandamientos del Señor. Hermanos, queremos que el poder del Espíritu Santo se haga manifiesto en nuestras vidas, pero tenemos que empezar a guardar la palabra del Señor y quitar de nosotros todo impedimento que pueda estar obstaculizando el fluir del Espíritu en medio de tu vida y en medio de la iglesia. Hermanos, no impidamos el obrar del Espíritu Santo. No impidamos que el poder de Dios se manifieste en la vida de la iglesia y en tu vida. Tenemos que nosotros, hermanos, quitar todo obstáculo, todo aquello que no agrada de Dios, para que Dios pueda fluir en nuestras vidas. Por eso de que el Señor Jesús, cuando estuvo orando en el capítulo 17 ahí de Juan, que usted lo puede leer, el Señor dijo, santifícalo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tenemos, hermanos, si nosotros queremos liberarnos del pecado, ser santos, ser santificados por Dios, la palabra de Dios es la que nos va a liberar del engaño de Satanás, de la mentira, y la verdad se va a hacer real en nuestra vida. Es tiempo, hermanos, que quitemos de nuestra vida los distractores, todas las cosas que nos distraen, hermanos. Es el tiempo de buscar la presencia del Señor y tomar en serio las cosas de Dios para que el Señor pueda manifestarse. Los tiempos están cambiando, el Señor viene pronto y el Señor está requiriendo de hombres y mujeres consagrados al Señor, hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra del Señor en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a meditar, vamos a reflexionar acerca de la palabra que Dios nos ha dado. Hermanos, como dijimos, ¿qué es lo que está impidiendo el obrar de Dios? ¿Cuáles son los distractores de tu vida que impide que el poder del Espíritu Santo obre en ti? ¿Cuáles son aquellas cosas, hermanos, que están impidiendo de que no tengas tiempo para servir a Dios, que no tengas tiempo para buscar la presencia de Dios? En el nombre de Jesús, hermano, recházalo. En el nombre de Jesús, repréndelo. Pídele perdón al Señor si hay cosas que han estado impidiendo el fluir del Espíritu Santo de Dios. Señor se quiere manifestar en nuestras vidas. Dios se quiere manifestar en este lugar, pero Dios está requiriendo vidas consagradas, vidas comprometidas con el Señor.